Independencia de Texas. La Guerra de la Independencia de Texas, o Revolución de Texas, tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Las partes en conflicto fueron México y la provincia de Texas, perteneciente al estado de Coahuila y Texas. Los problemas entre el gobierno mexicano y los colonos anglosajones en Texas comenzaron con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835, conocida como las 7 leyes. Esta nueva legislación, promulgada por el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, dejaba sin efecto la antigua Constitución Federal de 1824. Poco tiempo después, surgieron pronunciamientos en varias regiones de la otra República Federal. La guerra comenzó en Texas el 2 de octubre de 1835, con la Batalla de González. Rápidamente, las fuerzas tejanas tomaron la bahía y San Antonio Béjar, la actual ciudad de San Antonio, aunque pocos meses después serían derrotados. Después de algunas victorias mexicanas, la guerra terminó inesperadamente con la Batalla de San Jacinto, a más de 300 kilómetros de la actual ciudad de San Antonio. En ese lugar, el general Samuel Houston condujo a los rebeldes tejanos y voluntarios estadounidenses a la victoria sobre una parte del ejército mexicano al mando de Santa Anna. El general fue capturado tras la batalla. Tras la conclusión de la guerra, se formalizó la República de Texas. Los Estados Unidos se anexionaron Texas en 1845 y las reclamaciones de ambas partes no quedarían finiquitadas hasta la intervención estadounidense de 1846-1848. El origen del conflicto. El pánico de 1819 sumió a los Estados Unidos en una grave depresión económica. Un hombre de negocios llamado Moses Austin perdió su liderazgo en los negocios de manufactura. Durante esta época, después de un viaje a Texas, diseñó un proyecto para atraer colonos estadounidenses a la región, hecho que ayudaría a la corona española a desarrollar el área y lo ayudaría a dar un gran salto en su carrera como negociante. En 1820 solicitó una concesión española para asentar 300 familias anglosajonas en el territorio tejano. Su hijo Stephen F. Austin le ayudó a conseguir gente dispuesta a tal aventura. Al final de 1820, Moses Austin recibió la concesión del gobierno virreinal, pero murió en junio del año siguiente. Stephen F. Austin heredó la concesión otorgada a su padre e inició formalmente la colonización. Debido a la crisis económica en los Estados Unidos, no tuvo ningún problema en controlar las 300 familias estipuladas en el convenio. La independencia de México y la colonia tejana. Los planes de Austin para la colonización fueron diseñados de acuerdo con las leyes vigentes en México en esa época. La Declaración de Independencia por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 dio inicio a 11 años de guerra. Parecía que el triunfo final sería para el bando español, hasta que en 1821 algunos generales criollos, entre ellos Austin de Iturbide y Santa Anna, sellaron una alianza con los insurgentes mexicanos, hecho que termina el fin de la Guerra de Independencia con la victoria de los mexicanos. En diciembre de 1821, los colonos de Stephen Austin llegaron por tierra y mar a las inmediaciones de San Felipe. Para la mala suerte de Austin, el nuevo gobierno mexicano no reconoció el acuerdo de la corona española. Entonces, viajó Stephen a la Ciudad de México y tras un labor de 3 años, la concesión española fue aceptada gradualmente por el gobierno de la República. A lo largo de este periodo, Austin aprendió a hablar español y se hizo amigo muy cercano del insurgente mexicano José Antonio Navarro. En los años subsiguientes trabajaron juntos para llevar más colonos a Texas. Según los términos del acuerdo, todos los colonos debían convertirse en catolicismo, mostrar solvencia moral, convertirse en ciudadanos mexicanos y cambiar sus nombres ingleses por correspondientes hispanos. Cada uno sería dotado con cerca de 4,000 acres de tierra. Los colonos tayones se autodenominaban
hacia 1830. El inicio del México independiente y la colonia tejana. En 1822, Agustín de Iturbide fue proclamado por el Congreso como emperador de México. Según los lineamientos del Plan de Iguala, la esclavitud quedó formalmente abolida en el territorio mexicano, pero ello no impidió que fuera una práctica generalizada en el país. El régimen de Iturbide era muy inestable y en el mismo año de 1823 fue interrumpido por la rebelión del Plan de Casamata, encabezado por Guadalupe Victoria y Antonio López de Santa Anna. Iturbide abdicó y fue condenado al exilio. Un año más tarde fue fusilado al ser capturado en su intento de regresar a México. A causa de los cambios en el gobierno mexicano, Austin debió reiniciar las negociaciones con la República para mantener vigente el acuerdo. México se convirtió en República Federal bajo la Constitución de 1824. Texas formaba parte del estado de Coahuila y Texas. La frontera sur estaba definido por el río Nueces, cerca de la ciudad de Corpus Christi. Una franja de unos 300 kilómetros de ancho conectaba el territorio. Hacia la independencia. Rebelión de Fredonia. Hacia 1826, el empresario Hayden Edwards había entrado en graves reclamaciones de tierra con varios colonos. Esto desencadenó una disputa final que terminó en una gran pérdida financiera para Edwards. Esto lo llevó a instigar una insurrección menor en Nacogdoches. Ahí proclamó la independencia de la región, que él llamó República de Fredonia. Austin, al frente de la milicia tejana, y el regimiento mexicano de Mateo Ahumada marchó hacia Nacogdoches. Edwards y sus seguidores se rindieron a sus oponentes, sin haber disparado una sola bala. Ofertas por el territorio. Atención de México. En 1827, el presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, ofreció a México $1 millón por la venta de Texas, oferta que fue rechazada por la República. 2 años después, Andrew Jackson intentó nuevamente y elevó la oferta a $5 millones, que nuevamente fue rechazada. Por la misma época, España intentaba reconquistar su antigua colonia. Las tropas republicanas, al mando de Santa Anna, rápidamente vencieron a la expedición española en Tampico, hecho que lo convirtió en héroe nacional. En 1830, México estaba alarmado por la cantidad de inmigrantes ilegales que cruzaban la frontera con Estados Unidos para internarse a su territorio. Tras la reciente insurrección en Fredonia, y con los Estados Unidos haciendo explícitas sus intenciones de incorporar Texas a su territorio, el gobierno de la República estaba interesado en saber quiénes entraban en su territorio. Por lo tanto, el 6 de abril de este año fue aprobada una ley que cancelaba el establecimiento de nuevas colonias o el poblamiento de los ya existentes aprobados por las concesiones donadas a los empresarios. El decreto habilitó el cobro de impuestos, el establecimiento de presidios militares en el territorio y pretendió poner fin a la inmigración legal a Texas. Austin intentó negociar los términos de la legislación con el gobierno mexicano.